buenas tardes nuevamente a todos y empezamos el estudio de la lección 13 de los tres mensajes cósmicos y el título es Encendidos con la gloria de Dios. Llegamos al final del estudio de este trimestre y del estudio del mensaje de los tres ángeles. Y el versículo de memoria hace referencia al comienzo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, cuando otro ángel, como dice Juan, vio a otro ángel que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, e ilumina la tierra con la gloria de Dios. Y la pregunta, ¿quién es este ángel? Porque en nuestra lección da a entender que es el pueblo adventista actual, que lo que lo va a caracterizar es que guarda el sábado. Ahora, ¿pero cuál es ese ángel? Apocalipsis 18, del 1 al 5. Después vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, o sea, con la gloria del ángel, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora, esto es un tiempo muy claro y específico. Primero, todas las naciones tendrían que haber bebido el vino de Babilonia, o sea, Babilonia tendría que haber caído. Los reyes de la tierra tienen que haber fornicado con ella. ¿Por qué? Porque primero se formó la triple alianza, y la triple alianza todas las rameras de la tierra salen a buscar a los reyes de la tierra para formar el ejército del dragón. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto es lo que proclama este ángel, que ilumina la tierra con su gloria. Y al mismo tiempo, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, el llamado de Dios, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. O sea, esto es cuando Babilonia cayó, y antes de que caigan las plagas, Dios llama a su pueblo a salir de ella. Ahora, la pregunta es, y es importante responderla: ¿a quién representa este ángel, este mensajero que ilumina la tierra con la gloria de Dios? Como veremos, no es el ángel de Filadelfia, porque el pueblo adventista, cuando Dios lo llamó, era el ángel de Filadelfia, ni es el ángel de la Odisea, que nos muestra el estado en el que estaría el mensajero llamado a profetizar de nuevo en el tiempo de la última generación. O sea, porque el pueblo adventista fue llamado a ser este ángel que profetiza e ilumina la tierra con la gloria de Dios. Pero es claro en la Biblia que no es el ángel de Filadelfia ni es el ángel de la Odisea. El mensajero llamado a profetizar de nuevo en el tiempo de la última generación, quien, en vez de reflejar la gloria de Dios, sería desventurado, miserable, pobre, ciego, estaría desnudo. O sea, ¿puede el ángel de la Odisea iluminar la tierra con la gloria de Dios? No, no puede. Es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Entonces, para oír las palabras de la profecía, debemos oír las palabras de Jesús a los mensajeros de las 7 iglesias, a los ángeles de las 7 iglesias. Y debemos comprender qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar con el pueblo adventista, con las vírgenes que salieron a recibir al esposo con sus lámparas encendidas, estando en la condición del mensajero de Filadelfia, el ángel de Filadelfia, que, aunque tenía poca fuerza, guardaba la palabra de Dios. No había negado su nombre y sabía que tenía que buscar hasta encontrar la puerta abierta para entrar por ella al reino de Dios. Pero no estaba preparado. Ahora, fíjense lo que leemos en Apocalipsis 3, 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, ¿por qué lo dice Jesús, el santo, el verdadero? Porque en este tiempo estaría el falso, estaría la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, la abominación desoladora. Yo conozco tus obras, dice el verdadero Jesús. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
¿Cuál es esa puerta? Es la puerta por la que se entra al templo de Dios, al reino de Dios, al lugar santuario de Dios, los lugares asolados. ¿Mm? ¿Y cuáles son las características del ángel de Filadelfia? Porque aunque tienes poca fuerza, no tenía el poder de la iglesia primitiva, el poder que recibió la iglesia primitiva cuando recibió el Espíritu Santo la promesa. Recibiréis poder, pero el ángel de Filadelfia no lo tiene, pero tiene fuerza, poquita, pero tiene. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, porque de vuelta tiene la palabra de Dios, porque seguía bajo el principio de sola escritura, y no has negado mi nombre, como los apóstatas de la iglesia primitiva. Esas son las características del ángel de Filadelfia, las características del pueblo adventista, el remanente de la iglesia reforma. Ahora, ¿cuándo tendríamos más fuerza? Cuando completáramos nuestro primer trabajo. Eso es lo que Dios nos dijo. Como dice Elena, un radiamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Y por supuesto el ángel de Filadelfia lo sabía porque estaba buscando encontrar la puerta abierta. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Esa es la razón por que el ángel de Filadelfia tenía poca fuerza, pero tenía la palabra de Dios y estaba buscando la puerta abierta. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, porque hay que pedírselo, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿pero qué nos dice Dios? Primero, hay que prepararse. Primero, tienen que encontrar la puerta abierta. Tienen que conocer la verdad. La semilla del reino tiene que ser sembrada para que pueda derramar la lluvia que hace germinar la semilla del reino, ¿no? Por eso dice Elena, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Y el ángel de la Odisea lo sabe? No, se cree rico, ¿no? Cree que recibió la bendición, cree que conoce la verdad. ¿Qué pasa con los mensajeros de la Odisea? Están engañados, se creen ricos y no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos, ¿no? No saben que, como Dios lo anunció en la palabra profética más segura, después de cabecear, cerrar sus ojos y dormirse, fueron engañados y perdieron lo que caracterizaba al ángel de Filadelfia, al mensajero de Filadelfia. Perdieron la poca fuerza que tenían. Tienen sus ojos cerrados a la palabra de Dios y están negando su nombre. Apocalipsis 3 del 14 al 20. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, porque hay uno falso. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Cómo es? Es tibio porque está durmiendo. El que es frío es el que está muerto, el que es caliente es el que está caminando, recorriendo el camino que tiene que recorrer. Y el tibio está durmiendo, no está haciendo nada. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si sigues en esta condición, voy a dejar de llamarte. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, porque el ángel de la Odisea cree esto, cree que es rico. Y no sabe, porque está engañado, cuál es su condición. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Por qué? Porque lo que compró el ángel de la Odisea, su riqueza, no lo compró de Jesús, lo compró de los hombres que venden en la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El tesoro que tienes que tener en el corazón para llegar a ser, ¿qué cosa? Un árbol que dé fruto bueno, un hombre bueno, que del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque el ángel de la Odisea está desnudo, no porque no tenga fe, sino porque tiene fe en la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia, Baal no lo puede salvar, no lo puede vestir de vestiduras blancas.
y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Jesús, ¿qué le dice el ángel de la odisea? Que lo ama, y por eso le dice esto, y tiene que oírlo a tiempo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Te estoy llamando, no te vomitaré de mi boca. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como Dios le mostró en el Juan, los adventistas, en vez de entrar por la puerta abierta, llegar a conocer a Dios y recibir el sello de Dios, estaríamos en peligro de ser atrapados por los ángeles malos, y entrar por la puerta ancha, ser hechos habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás, y llegar a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y por qué? Eso es lo terrible. Dice ella, la visión del zarandeo: vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos. ¿Dónde estaban? En la iglesia adventista. Y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. ¿Qué pasó? Los ángeles malos los atraparon, los hicieron parte de su habitación. Y dice Elena, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. O sea, el predicar al pueblo adventista por qué Jesús le dice eso, por qué está en esa condición, produciría un zarandeo. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad, porque va a escuchar la verdad, y como siervo fiel tiene que empezar a predicarla. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Ahora, el ángel de la Odisea no sabe de qué tiene que arrepentirse, y por eso hay que predicarle el mensaje de Elías, para que sepa de qué tiene que arrepentirse. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la promesa de Dios, porque es un mensaje de amor, de salvación, para que Él pueda hacer lo que desea hacer con nosotros: vestirnos con vestiduras blancas y limpiarnos, y darnos oro refinado en fuego, para que tengamos un buen tesoro en el corazón. Ahora, ¿quiénes serían los mensajeros que predicarían este testimonio directo? Esa es la pregunta. Serían los adventistas que, estando en la condición del ángel de la Odisea, al empezar a ver las señales de los tiempos que nos muestran que la nuestra es la última generación, clamaran a Dios por ayuda, y Él entrara en la habitación para hacer la obra del hombre de escobilla y les diera el mensaje profético que ellos deben hacerle conocer a sus hermanos, el alimento que deben darles a tiempo, ese mensaje que brillaría 10 veces más que el mensaje de 1844. Entonces, ellos se convierten en el antitipo de los tres ángeles, que tienen el Evangelio eterno, pero aún no reflejan la gloria de Dios, porque aún no recibieron el sello de Dios. Ellos son los que predican el clamor de medianoche, que ilumina el camino a la ciudad de Dios, y les explican a sus hermanos por qué deben arreglar sus lámparas. Entonces, fíjense, ya no es el ángel de Filadelfia, ya no es el ángel de la Odisea. No es el de Filadelfia porque encontró la puerta abierta y entra por ella y empieza a recorrer el camino angosto que Dios les mostró en el Juan. Es otro ángel. Los que predican el mensaje de los tres ángeles, el verdadero mensaje, comprendiéndolo, a sus hermanos, son los siervos fieles que le dan el alimento a tiempo a sus hermanos. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. ¿Por qué aquí viene el esposo? Porque vimos las señales de los tiempos. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasa cuando las arreglamos? Es lo que Jesús dice en Apocalipsis 11. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Por qué? Porque lo que dice la profecía de Apocalipsis 11, y especialmente al pueblo adventista, es que lo que tenemos en nuestras manos son los cadáveres de los dos testigos,
porque la bestia que sube al abismo, cuando terminó de hacer guerra contra el pueblo de la iglesia primitiva, ¿qué hizo con los testigos? Los venció y los mató, y quedaron sus cadáveres. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar los cadáveres, arreglar nuestras lámparas. ¿Cómo? Como Dios dijo que tenemos que estudiar nuestras Biblias, sujetando a los profetas, a la ley y testimonio, y de ese modo diferenciar las palabras de los sabios de Roma de las palabras de Dios. Y verán sus cadáveres, estudiarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, porque quieren hacer justamente todos los moradores de la tierra, enterrarlos, porque se están uniendo a Roma en puntos comunes de doctrina, las iglesias caídas, y nosotros a ellas. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, fíjense, el tiempo de estudio de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Volvieron a la vida y se levantaron sobre sus pies. ¿Y qué pasó? Ahora, estando vivos, pueden profetizar lo mismo que profetizaban en manos de la iglesia primitiva. Y ahora, los que arreglaron sus lámparas conocen la verdad. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, este es el camino, andad por él. ¿Y qué pasó? Y subieron al cielo una nube, como Elías. Ahora, los dos testigos no pueden profetizar solos, tienen que profetizar en la mano de alguien, como en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Y en la mano de quiénes? De los siervos fieles. Subid acá, y subieron al cielo en una nube, haciendo la obra de Elías, y sus enemigos los vieron. Y eso es lo que Dios les mostró a Anahuay, en su primera visión. Dice ella: como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Ahora, ¿quién es este? ¿El ángel de Filadelfia? No. ¿El de la Odisea? No. ¿Quiénes son? Los siervos fieles que completaron la obra de reforma encontraron la puerta y el camino y empezaron a recorrerlo. En la visión que Dios le dio a Anahuay, le mostró que ella, que era un ángel de Filadelfia, estaba abajo, porque la elevó sobre el mundo y miró para abajo de la tierra, no la encontró y tuvo que mirar más arriba y vio que más arriba estaba el camino. Pero ella no andaba en el camino. Vio que en este tiempo los adventistas recorrerían ese camino porque habrían encontrado la puerta abierta. Y andaban por este sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Eso es lo que pasa a partir del clamor de medianoche, es lo que Dios le mostró. Las vírgenes tienen que recorrer el camino para llegar a la ciudad de Dios. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Y esta luz cuándo la veríamos? Como Dios le mostró a ella, y ella se lo dijo a nuestros ministros, Testimonios para los Ministros, página 107. Nadie, ningún ministro, debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Y dice Elena White: aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, porque ella sabía que estaríamos en el tiempo de la Omega, la apostasía Omega, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. Y estos hombres que le dan el alimento a tiempo a sus hermanos son los representados por los 3 ángeles. Todavía no el de Apocalipsis 18, sino estos son los que están recorriendo el camino angosto para llegar a la ciudad de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón del estado del ángel de la Odisea, el estado del pueblo adventista? Es el resultado de la obra del enemigo y de sus siervos, lobos vestidos de ovejas, en el campo de padre familia, en medio de la iglesia remanente, la obra que produjo el desarrollo de la apostasía Omega. Ellos introdujeron en medio de la iglesia remanente las abominaciones de la Gran Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos, como Jesús lo anunció en su sermón profético, en medio de las vírgenes.
porque todo lo que Jesús anunció se cumple en medio de el reino de los cielos, que en este tiempo sería semejante a las vírgenes, dándole a ver al pueblo adventista del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Es por esa causa que Babilonia ya ha caído y el pueblo adventista se encuentra en el antitipo del atrio, fuera del templo, adorando junto a los gentiles a quien, a Satanás y a los demonios, adorando al sol, a Baal, adorando a la imagen de la bestia, a la Trinidad, al Dios de las fortalezas, a la abominación asoladora, al Dios de Constantino, dándole de la espalda a Jehová y postrándose hacia el oriente, como Dios lo anunció por medio de Ezequiel. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, hacia el altar. ¿Y adoraban a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente, postrándose frente al altar. Y eso es lo que está pasando. O sea, en vez de buscar la puerta estrecha y encontrarla, los varones ancianos estarían aquí, porque la puerta es la puerta de la casa de Dios, del templo de Dios, y le estarían dando la puerta ¿a quién? A Jehová y al templo de Jehová, y se postrarían hacia el oriente y adorarían ¿a quién? Al Dios de Roma, a Baal, al Dios de Constantino, a la abominación desoladora, a la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Y está ocurriendo, porque estamos adorando al Dios de Roma. Eso es lo que ocurrió a partir del año 1980, cuando la Iglesia Adventista se estableció un credo para seguir el camino de las iglesias caídas y para que ellas vieran que nosotros ahora adorábamos al mismo Dios que ellas. ¿Para qué? Para que ellas nos reconocieran como una iglesia cristiana hermana, cuando Dios nos había dicho que esas iglesias habían caído. Ahora, y entonces viene el tiempo de sellamiento del pueblo de Dios, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. O sea, este no es el sellamiento del pueblo que está en Babilonia, eso viene después. Esto es el sellamiento de el pueblo que está en Jerusalén, el pueblo de la iglesia remanente. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Por qué? Porque ungieron sus ojos con colirio y están viendo lo que pasa. Y a los otros dijo, a los 6 varones que venían detrás de este varón con instrumentos para destruir, símbolo de los espíritus de demonios, los siervos del destructor. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. ¿Qué significa matar? Dejarse en vida. Significa hacerlo parte de su habitación, parte de la sinagoga de Satanás, como Dios les mostró en el juez la visión del zarandeo. O sea, atrapen a las personas que no reciben el sello de Dios. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Empiezan primero por los siervos malos que están adorando a Baal, al sol. Ahora, pero para ellos no se les acabó el tiempo de gracia. La prueba empieza por ellos. Y como Dios les mostró a Juan, esto ocurre en la iglesia adventista. Ella dice, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó sobre ellos, en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen. ¿Dónde? En la iglesia, en Jerusalén. Porque Jerusalén es un símbolo profético de la iglesia. Y especialmente la hora final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000. ¿Qué cosa? Adventistas, porque es en la iglesia adventista, en Jerusalén, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Y justamente, porque como estaríamos como pueblo adorando ¿a quién?
a Satanás y los demonios, los espíritus demonios estarían buscando atrapar a los adventistas que lo estarían adorando. Y también por esa causa debe ser predicado el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías del pueblo adventista, y a tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo está protegiendo hasta que escuche la verdad. Y ese mensaje tiene que ser predicado junto con el testimonio directo del significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. Y por eso dice Elena, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Por qué? Porque como en el tiempo de Acab y Jezabel estaríamos adorando ¿a quién? A Baal. Estaríamos engañados. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si el Dios es la Trinidad, id en pos de él. Pero no es la misma cosa. Y esa es la obra de los siervos fieles. Entonces los que temían a Jehová, porque Elías es el que teme a Jehová, hablaron, cada uno su compañero. Ahora, el que no habla, no hace la obra de los siervos fieles. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, porque tienen que conocerlo, porque el nombre de Dios tiene que estar escrito en su frente. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Estos van a ser ¿quiénes? Estos son los ángeles de Apocalipsis 18. Ahora son siervos fieles que hablan a su compañero, pero cuando sean sellados, van a ser para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y este es el ángel, este es el mensaje de Elías. Pero este no es el ángel de Apocalipsis 18, son los siervos fieles. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Recuperó el conocimiento de la verdad. Completó el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. Para predicarlo primero a quienes, a los moradores de la tierra. Y después en el fuerte pregón, cuando esté por la tierra se iluminada con la gloria de Dios, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a quién, a Jehová, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Cuál es la única que no lo había bebido? El pueblo adventista. ¿Lo bebió? Sí. Está en las creencias fundamentales de la iglesia adventista, el vino de Babilonia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí hay que predicarle esto al pueblo adventista, porque ¿quién está adorando a la bestia y su imagen? Todo el mundo. Pero el mensaje empieza por el pueblo adventista. Porque esta mujer que aparece en nuestra lección no bebe, le da a beber a otros de su vino, del vino furor de su fornicación. Y ese justamente le hace adorar al Dios al que ella adora. ¿Adorando a quién? Al dragón. Y eso es lo que está pasando con el pueblo adventista, está adorando al Dios de Jezabel. Y tiene la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Este es el mensaje, como Dios le mostró a Juan, que va a separar el trigo, ¿no?, los hijos de Dios, de la cizaña, los hijos del diablo, a los que adoran al Dios verdadero, de los que adoran a Baal, en el campo de padre familia, en la iglesia remanente, ya que los espíritus de demonios van a poder matar o hacer parte de su habitación a todos los adventistas que elijan conscientemente seguir adorando a la imagen de la bestia. Ellos
harán germinar y crecer la semilla de la cizaña en sus corazones, dándoles a beber de las aguas profundas, hasta que sean plantas de cizaña con fruto, hasta que hayan llegado a conocer las profundidades de Satanás. Por eso esto le mostró a White en sus visiones, y es lo que nuestros dirigentes y ministros tratan de esconder. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Cuál es la cizaña? Los que adoran a la imagen de la bestia, son hecho parte de la sinagoga de Satanás. ¿Y qué pasaría en este tiempo? Y el ángel de la profecía estaría en esa condición. Y como dice Elena, quizá parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. O sea, ¿cuándo caería la iglesia adventista? Si deja de cumplir su misión. Si en la iglesia adventista no hay trigo, es porque cayó, pero no caerá. ¿Va a haber trigo? Claro que sí. Permanecerá, mientras que los pecadores en Sion serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Esta es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos serán hallados con los leales y fieles. Los del remanente, dice ella, que purifican sus almas obedeciendo la verdad, obtienen vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. ¿Qué estaría pasando? Habría apostasía. Pero a pesar de la apostasía, va a haber 144.000 sellados en la iglesia adventista. Y eso es lo que Dios le mostró. Los 144.000 que adventistas triunfaron. Y eso lo ocultan, ¿quiénes? Los lobos vestidos de oveja. No quieren que el pueblo adventista conozca la verdad. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Por eso pueden descender del cielo de Dios e iluminar la tierra con la gloria de Dios. Van a estar preparados para predicar el fuerte pregón. Entonces se mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido balanza y fuiste hallado falto. Lo que le pasó a Belsasar cuando cayó Babilonia. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Son adventistas del séptimo día. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. ¿Qué había pasado? Vi que habían bebido de las aguas profundas, no del río de la vida, del Éufrates, del río que viene de lo profundo, de las profundidades, y hollado ha residuo con los pies. O sea, habían perseguido ¿a quiénes? A sus consiervos. Estos son los siervos malos. Hollaron al residuo con los pies a los pocos que quedaban fieles. Y de ese modo pisotearon el sábado, porque Dios estaba reinando. ¿Dónde? En las personas a las que persiguieron y golpearon, y que por esto habían sido pesados en balanza y hallados faltos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Por eso, el ángel de Apocalipsis 18, que ilumina la tierra con la gloria de Dios, ¿a quién representa? Representa a los 144.000 sellados de la iglesia remanente. Porque tenemos los ángeles de las 7 iglesias. Y después hay otro ángel que tiene evangelio eterno, porque recuperó el conocimiento de la verdad y empieza a hacer la obra de los siervos fieles. Y se empieza a predicar el mensaje de los 3 ángeles, pero el mensaje del Apocalipsis 18 lo predica un ángel que tiene la gloria de Dios. Y eso representa ¿a quién? A los 144.000 sellados de la iglesia remanente, al resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, a los nuevos hijos de Dios, a los que ella dio a luz en el tiempo de la última generación, a las primicias de la esposa del Cordero, a los llamados, elegidos y fieles, que tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, porque ya tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, reflejan la gloria de Dios y van con el verdadero Cordero a la batalla de Armagedón.
Y esto es lo que tendría que ser nuestra lección. Porque esto es lo que Dios reveló claramente al pueblo adventista. Pero, por supuesto, están predicando la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica. Y si algún pastor de la iglesia adventista, como Dios le mostró a Juárez, quiere predicar la verdad y empieza a dudar de la falsa profecía, le van a quitar el púlpito. Y leemos lo que Dios prometió, la promesa para el pueblo adventista, Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000. O sea, el camino que Dios les mostró a la Juárez, ¿hasta dónde llega? Hasta la cima del monte Sión, y ahí está la ciudad de Dios. Que tenían el nombre de él, de su padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, ¿no? Sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Son los primeros que pueden cantar esto. Son los primeros que tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, mientras sus compañeros fornicaban con mujeres en Sittim, se unían con las mujeres caídas, ellos no lo hicieron, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que recorrieron el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús y ahora están preparados para ir con el Cordero a la batalla. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Son las primicias de la última generación. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué predican? Solo la verdad. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Porque esta es la promesa para los siervos fieles que les den el alimento a tiempo a sus hermanos. Los que prediquen el Evangelio de reconciliación, que van a llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús y van a reflejar la gloria de Dios como Jesús la reflejó. ¿Qué pasó? Al oír el clamor de medianoche, despertarse, comprender el significado de las palabras de Jesús, el ángel de la Odisea, ver en qué lugar se encontraban y creer a la verdad, a las palabras del Evangelio eterno, que ilumina el camino a la ciudad de Dios, los 144.000 adventistas sellados actuaron como hombres prudentes y vírgenes sensatas y se prepararon. Entraron por la puerta abierta, recorrieron el camino angosto, llegaron a la ciudad de Dios, entraron con el esposo a las bodas y fueron hechos columnas en el templo de la ciudad de Dios. Y ahora descienden del cielo, ¿no?, a profetizar de nuevo, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y terminar de prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y reciben la lluvia tardía e iluminan la tierra con la gloria de Dios. Y estas relaciones de Dios son muy claras. Y todos los adventistas deberíamos conocerlas. Como Dios les mostró en el Juárez, primero escrito, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Y qué hace la falsa profecía? Lo niega. Y el falso evangelio dice que es imposible. ¿Por qué? Porque predica las falsas doctrinas de Roma, ¿no? Empezando por la herencia de pecado que está en nuestros genes, como aparece en nuestras lecciones, lo cual es una mentira. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, dice Elena, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? O sea, ¿cuántos adventistas engañados? Habían descuidado la preparación necesaria. ¿Y cómo se obtiene esa preparación? Recorriendo el camino angosto y llegando al final del camino. Y por lo tanto, no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido. ¿Y qué dice el falso evangelio y la falsa profecía? Eso es imposible. Vamos a seguir siendo pecadores hasta que en la segunda venida sea cambiada nuestra naturaleza pecaminosa por una sin pecado.
enseñando la doctrina de Roma, porque eso es parte del vino de Babilonia. Vi que nadie podrá participar del refrigerio, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo, y sobre toda palabra y obras malas, ¿no? Y como ya lo conocemos, y al empezar el tiempo de angustia, dice, ya fuimos llenos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, a los que no recibieron el sello de Dios, pues no podían refutar la verdad sabática, la verdad del Evangelio del Reino de Dios. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros, ¿no? Y como lo explica Elena, el comienzo del tiempo de angustia, al que estaba hablando, es un periodo previo al de las plagas, mientras Cristo está en el santuario y viene aflicción sobre la tierra y las naciones se airan en contra del pueblo de Dios. Pero Dios retiene esos vientos para que no impidan la realización del tercer ángel. En ese tiempo, dice ella, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder extraordinario al fuerte pregón, al fuerte clamor del tercer ángel. ¿Quién lo predica? Los sellados del pueblo adventista. ¿A quién representa este ángel? A los 144.000 sellados. Ese que desciende del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios son los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y eso es claro en las palabras de la profecía y en las palabras de la Elena White. Y estas son las etapas de nuestra misión, o sea que ya las vimos claramente. Reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios, nuestro primer trabajo, que lo haríamos con la ayuda del hombre de escobilla. Después, reedificar los lugares asolados por Babilonia, la obra que Jesús hace con los siervos fieles. Y finalmente, ahí ir a predicar el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo, en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, cuando la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. Y está claramente definido esto en medio de los testimonios de la Juárez y en medio de la Biblia. Por eso, Apocalipsis 18 habla de el pueblo adventista, de los sellados del pueblo adventista, la iglesia triunfante. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente. Este es el fuerte pregón. ¿Y Dios qué hace? Llama a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? ¿Está participando de los pecados de Babilonia? Porque Babilonia le dio a beber ¿de qué? De su vino. Y por eso la iglesia adventista va a dar cizaña, como Jesús lo indicó en su sermón sobre el trigo y la cizaña, Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cuál va a ser la cizaña? Por estar hablando del campo de padre de familia, la iglesia remanente. Los adventistas que entren por la puerta ancha, que después de escuchar el fuerte pregón, el clamor de medianoche y el mensaje, el significado del mensaje que Dios le envía al ángel de la Odisea, sigan adorando la imagen de la bestia. Y los espíritus de demonios lo van a poder atrapar y hacer parte de su habitación, parte de la sinagoga de Satanás. Y lo van a llevar a conocer las profundidades de Satanás y hacer una planta de cizaña con fruto. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los hacedores de maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces, después de esta separación, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Van a reflejar la gloria de Dios y van a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y por eso Elena dice claramente, o sea, muy claramente lo presenta. Dice que el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia. ¿Para quién? Para el pueblo que está en Babilonia. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar.
Mientras la puerta se ha cerrado, ¿para quién? Para los adventistas que no quisieron entrar. Y es claro, cuando los que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados en quién? En manos de los espíritus de demonios, para sufrir tremendos engaños y para que crean a la mentira. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaré en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Y vamos a hacer un repaso de la profecía del Evangelio del Reino de Dios, que es lo que tenemos que predicar. Y la profecía del Evangelio del Reino de Dios, Jerusalén, es un símbolo del pueblo remanente de Dios, de la iglesia militante, de las vírgenes dormidas en nuestro tiempo, que estarían en la condición del ángel de la Odisea, porque habrían sido vendidas y estarían cautivas, como anuncia la profecía. ¿Por qué? Porque no conocerían la verdad y estarían engañadas. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no la conocen. Y la están engañando, están predicando la mentira. Por eso están cautivas y fueron vendidas. Y la Nueva Jerusalén es un símbolo de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero. A Jerusalén Dios le mandaría mensajeros que la despertaran y le predicara el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, para que se levantara, se preparara, se vistiera su ropa hermosa y fuera llevada por Dios a Sión, a la cima del monte de Sión. Como dice Isaías 52, del 1 al 3. Despierta, despierta. ¿Qué pasaría? Estaría durmiendo. La iglesia militante estaría durmiendo, Jerusalén. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Estaré engañada. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de conocer el Evangelio del Reino de Dios, Isaías 52, del 6 al 9. Las palabras que cita Pablo para hablar del reino de Dios. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, dice Jehová. ¿Por qué? Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Dónde reina? En su reino. ¿Y dónde está ese reino? ¿Dónde está la puerta? Este es el Evangelio del Reino de Dios que hay que predicar. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Va a haber adventistas que van a llegar recorriendo el camino angosto a la cima del monte Sión, sí. Va a haber 144.000 sellados, sí. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. Porque Jehová, ¿a quién busca redimir? A su pueblo, a Jerusalén. Jerusalén es un símbolo de su pueblo. Después, Jehová irá con la nueva Jerusalén, con las primicias de los redimidos, los llamados, elegidos y fieles, a la batalla de Armagedón, a liberar a todos los de su pueblo que aún estuvieran cautivos en medio de la gran Babilonia. Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Porque van a ver al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Todo el mundo los va a ver. Y el universo está esperando ver esa manifestación. Entonces, fíjense, ¿cuándo ocurre esto? Nosotros sabemos que hay 7 iglesias, pero en realidad hay 8. Porque Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea,
Son las 7 iglesias que representa el tiempo de la iglesia militante. Pero cuando, como dice Jesús, llega el fin de este siglo, en el campo de familia separó el trigo de la cizaña, ahí llega y queda solamente la nueva Jerusalén, a la cual no va a ir ni circunciso ni inmundo, porque solo se van a unir los hijos de Dios, los que nacen de Dios, y a los que Dios circuncida en el corazón. Por eso es importante para nosotros que estamos en el tiempo de la Odisea que entendamos esto, porque las vírgenes se durmieron, el enemigo eso sobra, pero las vírgenes son despertadas por el clamor de la noche y tienen un tiempo de preparación. Y las que se preparen van a entrar con el esposo a las bodas y van a ser parte de la nueva Jerusalén, de la iglesia triunfante. Y la que va a la batalla es la nueva Jerusalén. Y los otros adventistas van a ser adventistas nominales, ¿no?, que van a quedar en la iglesia que Dios habrá dejado. Por eso es importante que entendamos esa profecía y a tiempo, porque Dios la reveló claramente y de eso depende nuestra vida. Y por eso la desposada es la que va a la batalla. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, ¿no? Esto nos indica que no fueron derramadas. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, ¿cuándo hay una esposa? Cuando Jesús confiesa el nombre de los vencedores en las bodas. Y los primeros que confiesa son los 144.000. Y esta es la esposa que va a la batalla. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, el monte de Sión, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Este es el mensajero de Apocalipsis 18. Estos son los 144.000. Y finaliza explicando, dando algunas explicaciones simbólicas y termina con esto. Y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el templo de Dios son las personas. Y la Nueva Jerusalén son las personas. Y el templo de Dios son las personas. No hay un edificio. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero. Eso es lo que dice la profecía. Y eso es lo que dice Isaías 8 también. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a pelear contra el Cordero. ¿Contra quién? Contra Jehová. Y el Cordero los vencerá. Porque el verdadero Jesús es el Señor, señores y Rey de reyes. Y los que están con él, ¿quiénes son? Los 144.000 llamados y elegidos y fieles. Los que iluminan la tierra con la gloria de Dios. Como dice Deuteronomio 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y esa es la promesa. Por eso, como dice Isaías 61 y 2, el pueblo de Dios va a resplandecer con la gloria de Jehová. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién? Sobre los sellados de su pueblo. Este es el ángel de Apocalipsis 18. Y como dice Elena, y aparece en la lección de viernes la cita, siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas. ¿Por medio de quién? Por medio del falso profeta y los adventistas nominales. Pero esas falsas maravillas Satanás las va a empezar a hacer en medio de la iglesia adventista antes del fuerte pregón, hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Así, los habitantes de la tierra verán en sí para adoptar una posición, porque escucharán el mensaje de Elías y van a tener que decidir. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella por lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parcela de sus plagas. Y como dice Isaías 52, después de haber llevado a Sión, ¿a quién? Al remanente de su pueblo, Dios va a llamar a los que están
cautivos en Babilonia a salir de ella. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra. Esa es la promesa. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. ¿A quién llama Dios? A su pueblo. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque van a ser los siervos, los obreros de la hora undécima. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Y ese es el llamado. Al pueblo está en Babilonia, y la promesa es que van a recibir la bendición de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. La esposa es la que ilumina la tierra con la gloria de Jehová. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Como dice la profecía de Daniel 12, porque en este tiempo se cumple la profecía de Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí le está hablando Dios a Daniel. Entonces el pueblo de Israel que fue dispersado, ¿no? Y Dios prometió recuperar. ¿Cuándo va a ser libertado? En el tiempo de angustia. Como dice Pablo, van a ser los últimos que van a ser llamados a celos. Cuando vean justamente a los entendidos resplandecer y a la gran multitud que sale de Babilonia y entra por las puertas de la ciudad de Dios. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duran el polvo de la tierra serán despertados. Esta es la resurrección espacial. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque es especial porque los impíos resucitan en la segunda resurrección después del milenio. Pero estos son los que van a resucitar, a los que Jesús le dijo que van a ver su segunda venida. ¿Y qué va a pasar en este periodo? Los entendidos resplandecerán. Estos son los que resplandecen con la gloria de Dios, como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Para qué resplandecen? Porque tienen que predicar el fuerte pregón, tienen que enseñarle la justicia ¿a quién? Al pueblo que está en Babilonia, y van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Y qué se le dice a Daniel? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Se puede cumplir la profecía hasta antes que sus palabras sean abiertas? No. Todo esto se cumple en el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar? Muchos correrán de aquí para allá. ¿De dónde? De Babilonia a Jerusalén. Todos los que estén cautivos todavía en medio de Babilonia tienen que correr. Tienen que salir de Babilonia y correr a Jerusalén. Y la ciencia, el conocimiento de Dios, se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo los entendidos van a resplandecer? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Y cuál es la respuesta? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, ¿por cuánto tiempo van a resplandecer y enseñar la justicia a la multitud? La profecía habla de ¿qué? De 3 años y medio, ¿no? Pero Jesús en su sermón profético, al hablar de estos periodos, dijo que serán acortados, van a ser menores. Pero aquí tenemos una referencia clara. Ahora, ¿pero cuándo empieza este periodo? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Por qué? Porque ese pueblo perdió el poder cuando el lugar santuario de Dios fue echado por tierra, se perdió el conocimiento de la verdad. Y el ángel de Filadelfia, que tenía poca fuerza. Ahora, ¿cuándo se acabaría la dispersión del poder del pueblo santo? Cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados y el pueblo santo recuperara el poder perdido. Cuando hubieran sido llevados por Dios a Sión.
y tuvieran el poder de la iglesia primitiva. Entonces, cuando se recuperara el poder, cuando se acabara la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces la clave está ahí. Hasta cuando haya una esposa que pueda iluminar la tierra con la gloria de Dios, empieza el tiempo de angustia. Y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No las vas a entender. Tampoco las entendería el polantista cuando comiera el librito abierto. Recién las entendería el polantista cuando estudiara nuevamente las palabras de profecía y el hombre de escobilla lo ayudara a entender justamente y viera, ¿no?, la luz que brillaría 10 veces más que antes. Y aquí tenemos un pequeño esquema que nos ayuda a comprender esto. Primero, Dios le manda a su pueblo el mensaje de Elías. Está en la condición de la odisea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero va a llegar a haber 144.000 que van a reflejar la gloria de Dios, ¿no?, que van a recorrer el camino angosto. Y llega el momento en que se cierra la puerta, es cuando es quitado el continuo, en el antitipo del día 9 del mes 7, a la puesta del sol, porque ahí termina el continuo, empieza la expiación, y ahí Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Entonces, ¿cuándo es quitado el continuo? Cuando los 144.000 llegan al final del camino y entran con el esposo a las bodas, y Jesús confiesa el nombre de ellos en las bodas. Y después de las bodas, cuando los 144.000 están sin mancha dentro de Dios, ahí descienden. ¿Con quién? Con el Cordero a la batalla. Y ahí el pueblo santo recupera el poder porque recibe la lluvia tardía y los justos resplandecen como el sol. Y los entendidos enseñan la justicia a la multitud por tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí es cuando se levanta Miguel. Ahí cuando viene la batalla de Armagedón. ¿Hasta qué? Hasta que todo el pueblo está en Babilonia, ya tomó una decisión consciente y se cierra la puerta. Eso es lo que anuncia la profecía. Y como Jesús lo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea la Daniel entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que están en Judea? Como dice Pablo, los que están circuncidados en el corazón, los verdaderos judíos. Porque los verdaderos judíos son los circuncidados por Dios en el corazón. Y ellos tienen que huir a los montes. ¿Por qué? Porque terminaron su misión. Ya no hay más que enseñar. No hay que enseñar la justicia a la multitud porque todo el mundo recibió el sello de Dios, la marca de la bestia. Y como dice Pablo en Romanos 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque es el cumplimiento de la profecía, de la promesa de Dios al pueblo judío y a todos los hombres, es la promesa de Dios a Abraham. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar? La ley de Dios no va a estar fuera nuestro ni lejos nuestro. Va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, como Dios lo anunció en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo? Después de levantar a David de nuevo justo, después de redimirnos. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar. Y yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra.
¿Cómo alguien puede recorrer el camino angosto? Solo porque Dios hace que pueda recorrerlo. Y como dice Daniel 12, del 10 al 12, muchos, ¿no? Una gran multitud va a salir de Babilonia y serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero ¿qué pasa con las personas a las que se les cerró la puerta? Con las vírgenes insensatas. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, los que resplandecen, comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿a quién? A las vírgenes insensatas, cuando cierra la puerta, ¿no? Desde acá, hasta la abominación asoladora, hasta que Satanás viene simulando la segunda venida de Jesús, va a haber 1290 días, que por supuesto serán acortados. Nosotros no vamos a ver cuándo se cierra la puerta, porque no lo vemos, solo vemos que se levanta Miguel, empieza la batalla y la primera trompeta nos indica que comenzó el tiempo de fuerte pregón, y la venida de la abominación asoladora nos va a indicar que terminó ese periodo de predicación y que también pasaron los 1290 días y quedan 45 que van a ser acortados. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que sepamos que el tiempo de angustia de Jacob va a durar menos de 45 días literales. Entonces, el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, el tiempo de la resurrección especial, cuando Dios va a liberar y bendecir a su pueblo y se va a secar el gran río Éufrates que alimenta la Gran Babilonia. ¿Y cuál es el fruto del fuerte pregón? Va a haber una gran multitud que también habrá llegado a la cima del monte de Sión, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Escucharon el Evangelio del reino de Dios, creyeron en Él, entraron al reino de Dios, y Dios está reinando en ellos. ¿Y cuál es el fruto? Los preparó la gran multitud. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Llega el día del juicio, ¿para quién? Para la gran multitud. Y su esposa se ha preparado. La gran multitud está preparada y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Como dice el texto griego, son las acciones de los que guardan los mandamientos de Dios, porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y esta es la promesa para el pueblo que está en Babilonia. Y por supuesto, esto es lo que, perdón, voy a tomar un vaso de agua porque me quedé con la boca seca. Esto es lo que Satanás y sus siervos quieren impedir que ocurra a toda costa. ¿Y cómo lo hacen? Predicando la falsa profecía encendida en la infernal, tea satánica, como dice la de Huay, y el falso evangelio, creado para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por esa causa Dios también nos ha revelado lo que sucederá en el tiempo de la resurrección especial, cuando Él resucite a los que hayan muerto predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y a los impíos que crucificaron a Jesús, y llega el tiempo de la sexta plaga, cuando se secará el gran río Éufrates que alimenta la Gran Babilonia. Dios quiere que sepamos, que todos los adventistas sepamos lo que sucederá con todos los hombres que hayan engañado a su pueblo, para que los que ahora están actuando como siervos malos tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvos a tiempo, cuando la puerta del templo de Dios se encuentra aún abierta y no sean hechos parte de la sinagoga de Satanás.
como leemos Apocalipsis 3:9. Y aquí dice Jesús: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo voy a hacer, dice, que los siervos malos vengan y se postren a los pies de los siervos fieles y reconozcan que yo los he amado, ¿no? Y como Dios le mostró a Juan, dice Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en terror de ellos, apareció de pronto el sol con toda la refulgencia su refulgencia, y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados después sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras que salían de los labios de Jehová. Estos son los que escucharon el mensaje de Elías y a quien adoraron. A Jehová, se volvieron a Jehová. Y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase los santos exclamaban: gloria, aleluya. ¿Gloria a quién? A Jehová. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. La gran multitud también reflejaba la gloria de Dios. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. ¿Y qué pasa? Ahí se seca el gran río Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que alimenta a la gran Babilonia, y el agua se secó. ¿Cuándo cayó Babilonia? Cuando Ciro hizo secar las aguas del río Éufrates. Y ahora, ¿quién cae? La gran Babilonia, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Y quiénes son los reyes del oriente? En ese tiempo, Ciro, que es un tipo de Jesús, un símbolo de Jesús, es el que hizo caer a Babilonia. Y ahora, ¿quiénes? Jesús y los que están con él. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Los hijos de Dios, los vencedores. Y como Dios lo anunció por medio de Jeremías, ese será día de retribución en tierra del norte junto al río Éufrates. Y entonces, ¿qué pasa? Al ver lo que pasó con los hijos de Dios, al ver resucitados los que ellos asesinaron con sus propias manos, los ojos de todos los impíos que eligieron ser parte de la sinagoga de Satanás, incluyendo los adventistas del séptimo día, que entraron por la puerta ancha y fueron dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, son abiertos, ¿no? Como dice Elena. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, ¿de dónde? Desde el púlpito. Cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, diciendo paz y seguridad, fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su luz verdadera.
se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Y es triste. Por eso estas palabras tenemos que oírlas ahora. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros llegue a ser parte de la sinagoga de Satanás. Y especialmente los varones ancianos que están delante del templo. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar el día de retribución para los engañadores. Y lo que Dios le mostró a Juan es terrible. ¿Qué pasa con los otros impíos? Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla, a ser siervos malos que golpeen a sus consiervos. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores, los que predicaron la falsa profecía. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. ¿Y qué va a pasar? Como dice Apocalipsis 17, los 10 cuernos que viste la bestia, o sea, los reyes de la tierra que le dan su poder a la bestia religiosa, porque son los 10 cuernos de la bestia escarlata, del dragón, estos aborrecerán al ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando se den cuenta del engaño, van a hacer esto. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron los dos vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estas son las palabras de amor de Dios que anuncian el futuro y que todos debemos llegar a oír a tiempo para poder elegir ser salvos, como dice Jehová por medio de Ezequiel en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío su camino y que viva. Por eso Dios llama. ¿A quién? A los impíos. No llama a buenos. Llama a pecadores al arrepentimiento, como decía Jesús. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y antes de terminar, vamos a hacer un resumen de la falsa profecía y el falso evangelio que aparece en nuestra lección. Porque en esta lección, que es la última, se sintetiza lo que vinieron predicando durante todo el trimestre. Y leemos esto en la lección del sábado pasado. Tarde o temprano los acontecimientos finales se producirán. Exactamente cuándo, exactamente cómo, no lo sabemos. Pero se nos ha revelado lo suficiente, dicen. ¿Habrá algún tipo de legislación que imponga la observancia del domingo en contraposición a la observancia del cuarto mandamiento? Esta es la ley que impone el descanso dominical. Pero como ya lo vimos la semana pasada, y Dios le mostró en la de Juárez, esta no es la ley que forma una bestia en Estados Unidos. Es la ley que es el antitipo de la ley del año 321 de Constantino, que no quitó la libertad religiosa. Pero como a nosotros nos quiere hacer creer que esta es la ley, la presenta de este modo. El Apocalipsis nos ha revelado lo que nos ha revelado lo que sucederá cuando en vez de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, la gente, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo, Apocalipsis 13:8, adorar a la bestia y a su imagen. Esto no es lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice otra cosa, que toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando ¿a quién? Al dragón, a Satanás, adorando la imagen de la bestia.
Y por eso Dios enviaría al profeta Elías cuando todo estuviera adorando a Satanás, adorando a la imagen de Baal, como en el tiempo de Jezabel y Acab. No es algo futuro, ya está pasando. Ya se formó la triple alianza, ya se unieron puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, la bestia y el falso profeta. Ya le fue dado a beber al pueblo antista el vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia. ¿No? Ya el pueblo antista está adorando la imagen de la bestia, no es algo futuro. ¿No? Pero deben ocultarlo. En otras palabras, el nombre de todos aquellos que han elegido seguir al Señor Jesucristo y obedecer sus mandamientos permanece en el libro de la vida. Cuánto mejor es estar en el registro de Dios que en los registros del hombre. Dice. Dios ha levantado a la iglesia adventista el séptimo día para predicar este mensaje al mundo. No es este el mensaje, es el mensaje de Elías. Por lo tanto, nosotros mismos necesitamos convertirnos a la verdad tal y como es en Jesús, transformarnos y renovarnos mediante el Evangelio eterno Apocalipsis 14:6, que se centra en la muerte de Cristo a nuestro favor, ¿no? En la seguridad de nuestra salvación en Él. Y esto no es así, ese es el falso Evangelio. ¿Por qué? Porque el verdadero Evangelio, dice Jesús que tenemos que predicar, es el Evangelio del Reino de Dios. Porque Jesús vino ¿para qué? Para poder redimirnos. ¿Y qué pasa después de redimirnos? Se abrió una puerta. Y esa es la puerta que quiere ocultar. Y que Él dice está abierta para que entren por esa puerta. ¿A dónde? Al lugar santuario de Dios. Por eso hay que predicar el Evangelio del Reino de Dios. Esto es falsa profecía y falso Evangelio. Porque el ángel de la Odisea cree que es algo. Y lo están engañando. Por eso aventurado, miserable, pobre, ciego está desnudo, porque no conoce la verdad. No conoce el Evangelio del Reino de Dios y no nació de Dios. Y no conoce la puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta? ¿Cuál es el verdadero Jesús? El Evangelio eterno no se centra en la muerte de Cristo. Empieza a ser realidad con la muerte de Cristo. Cuando las cosas celestiales mismas, como dice el autor de Hebreo, reemplazan a las figuras y sombras de las cosas celestiales. Y viene lo importante, lo profetizado, lo que quiere ocultar Satanás. ¿No? Ahora, y en la lección de jueves aparece esta declaración que es de Ángel Manuel Rodríguez, a quien el autor de nuestra lección sigue y refleja lo que él dice. Y acá tenemos la versión directa. ¿Qué dice Ángel Manuel Rodríguez? Debemos colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro mismo de nuestras doctrinas y misión, y en el corazón de cada sermón que predicamos, cada artículo que escribimos, cada oración que elevamos, cada canción que entonamos, cada estudio bíblico que damos y en todo lo que hacemos. Que el amor revelado por el Cordero en la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse a cuidar también el mundo. Ahora, esta es la agenda 2030, es la agenda del Papa. Dice que hay que cuidar el mundo y que para eso hay que descansar el domingo. Esto no es lo que Dios dice. Ahora, el que nos transforma, ¿quién es? Es Dios. Si no somos hechos parte del reino de Dios, no podemos ser transformados, no podemos reflejar la gloria de Dios. Entonces, lo que nos está llevando acá es adorar a la imagen a la que adora Roma. Porque ¿a qué imagen adora Roma? A un Jesús colgado en una cruz. En todas las iglesias católicas que hay. Eso es lo que hay. Pero el Evangelio del Reino de Dios, y lo que Jesús predicaba y lo que los apóstoles predicaban, es lo que pasó cuando Jesús murió y nos redimió. Que se abrió una puerta. Eso es lo importante. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Lo otro es falso Evangelio. Entonces la misión que Dios nos dio es el llegar a entender y enseñar a otros cuál es la obra de Jesús después de resucitar. La obra de Jesucristo, hombre en el santuario celestial. Como Jesús lo anunció en su sermón profético, el anticristo es el cuerpo muerto al que adorarían en el atrio, afuera del templo, los que recibiesen la marca de la bestia. Y es el que aparece en las imágenes de Roma y aparece en las imágenes de nuestra lección. ¿En qué se centra el Papa?
Fíjense lo que presenta. A un Jesús vencido. ¿No? ¿Por quién? Por la cruz. ¿Quién lo venció? La cruz. ¿Símbolo de quién? ¿No? Símbolo del sol. Y esa es la imagen que Satanás le mostró a Constantino. Y fíjense la imagen de la izquierda. Hay una multitud ecuménica adorando a quién? A un cuerpo muerto. A un símbolo. ¿Es un símbolo de quién? De Satanás, como Jesús lo dijo. ¿Y qué aparece en nuestra lección? La primera imagen que apareció fue el cuerpo muerto venciendo al dragón, pero ese cuerpo es el dragón venciendo al dragón. Y después aparece como que el Evangelio eterno es predicar eso. Es mostrarle un crucifijo y la imagen que muestra la Iglesia Católica. Ese no es el Evangelio. Como Jesús lo dijo. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, los que comen carroña. Por el anuncio de la palabra profética más segura, nosotros sí sabemos cómo sucederá lo que viene, porque Dios lo anunció, y como lo indica Pablo, no estamos a oscuras para que la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia nos sorprenda como ladrón. Y vamos a ver algunas de estas cosas, porque nuestra lección cita a Pablo, cita estas palabras, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué día? El día de Jehová, el día de cuando comienza el tiempo de angustia, vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque el que estudia la palabra profética más segura, la luz que alumbra el lugar oscuro, no está oscura. Pero el ángel de la Odisea sí, porque está dormido. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Por qué Pablo dice esto? Él lo dice porque conocía las palabras de Jesús. ¿Qué había anunciado Jesús? Que en el tiempo de su segunda venida, el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que estarían durmiendo. Y Pablo dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? No embriagarse con el vino de Babilonia. Pues los que duermen, de noche duermen. Las vírgenes se durmieron de noche. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ahora, nosotros sabemos varias cosas que son muy claras y que son contrarias a lo que presenta nuestra lección. Lo que definirá el comienzo del tiempo de angustia no será una acción de Satanás, no sería que de golpe hay una ley que obliga a descansar el domingo. No. Satanás no puede levantar una nueva bestia que persiga al pueblo de Dios hasta que haya sido sellado el pueblo de la iglesia remanente y los lugares a sus lados hayan sido reedificados, hasta que haya 144.000 columnas del templo de Dios. La falsa profecía busca ocultarlo para que el pueblo adventista no se prepare y el falso evangelio niega que sea posible. Niega que el pueblo adventista se puede preparar, que pueda recibir el sello de Dios, que pueda estar sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo lo niega? Diciendo que recién vamos a estar sin mancha cuando la segunda venida nuestra naturaleza pecaminosa, contaminada con el pecado, sea cambiada por otra naturaleza. Eso es lo que dicen nuestros teólogos. Ahora, otro tema muy claro es que la legislación que imponga la observancia del domingo, el descanso dominical obligatorio, como Roma lo hizo en el año 321 después de Cristo, no es la ley que formará una nueva bestia en los Estados Unidos, ¿no? Pero nuestra lección presenta a esa ley como el gran problema. Y Dios nos dijo por medio de la ley que ese no es un problema. Que descansar el domingo no es un problema, que por descansar el domingo no se recibe la marca de la bestia, que por adorar el domingo no se recibe la marca de la bestia. Y la falsa profecía busca ocultar lo que sucedió con el edicto de Tesalónica,
la ley que obligó a adorar a la bestia religiosa y a su imagen. ¿A quién? A la Trinidad. La ley que es el tipo de la ley que formará una nueva bestia en los Estados Unidos. Y nadie que adore a la imagen de la bestia, a la abominación asoladora, al Jesús definido en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, podrá recibir el sello de Dios. Recibirá la marca de la bestia, la marca de Satanás. Y eso es lo que es el engaño más grande para el pueblo adventista. Porque le dicen, seguí adorando el sábado ¿a quién? A la imagen de la bestia y vas a recibir el sello de Dios. Es una mentira. Y el Evangelio eterno, ¿cuál es? Es el Evangelio del Reino de Dios. O sea, lo que pasaría después de que Jesús muriera. Que fue una realidad a partir de que fuimos redimidos con la sangre del Cordero y se abrió la puerta del reino de Dios, del lugar de su santuario. La puerta que sigue aún abierta, pero se cerrará para las vírgenes insensatas antes del comienzo del tiempo de angustia. Y eso también lo niega el falso evangelio y la falsa profecía. Y los primeros nombres que en nuestro tiempo son borrados del libro de la vida son los nombres de las vírgenes insensatas, que no se hayan preparado, y el nombre de los siervos malos, que las engañaron y persiguieron y golpearon a los siervos fieles. Solo al final del fuerte pregón serán borrados los nombres de los que hayan rechazado el llamado de Dios, que hasta el tiempo de la sexta trompeta tendrán oportunidad de aceptar el llamado del espíritu de la esposa. Entonces eso es claro, la Biblia es clara. Ahora son borrados del libro de la vida ¿quiénes? Los nombres de los adventistas que no reciben el sello de Dios. Y después, cuando termine el fuerte pregón, el nombre de los que están en Babilonia y no hayan querido salir de ella. Por eso Apocalipsis 13:8 indica que al comenzar el tiempo de angustia, todos los adventistas nominales, cuyos nombres ya habrán sido borrados del libro de la vida, adorarán a la bestia y a su imagen. Como Jesús dijo en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, ¿qué nombres son borrados? Como dice Elena White, Testimonios para los Ministros, páginas 52 al 453. Los primeros que son borrados son los adventistas. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. ¿Los qué? Por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la noche, de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, ¿quiénes sus nombres fueron borrados del libro de la vida? El nombre de las vírgenes insensatas, los adventistas nominales. Y como dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la tierra, no del mar, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué pasa cuando empieza el fuerte pregón con el nombre de los que están en medio de las iglesias protestantes? No fueron borrados, no escucharon la verdad. Recién va a ser borrado si no aceptan el llamado de Dios al final de fuerte pregón. ¿Y qué pasa con los que están en la Iglesia Católica? Lo mismo. Pero ¿qué pasó con el nombre de las vírgenes insensatas? Fue borrado. Y lo que dice Apocalipsis 13:8 es que los adventistas, cuyos nombres han sido borrados, van a ser los primeros que van a adorar a la bestia y su imagen. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y los únicos son los nombres de los adventistas que no recibieron el sello de Dios. Por supuesto, al final del fuerte pregón, los otros nombres de los que siguen adorando la bestia y su imagen van a ser borrados del libro de la vida.
¿Y qué pasa con los adventistas nominales? Ellos no van a estar encendidos con la gloria de Dios. O sea, el que crea a lo que dice nuestra lección no va a estar encendido con la gloria de Dios, sino van a haber recibido otro poder. Van a haber llegado a ser hacedores de maldad, hijos del padre de maldad, y aunque tendrán poder, ese poder no procederá de Dios y actuarán impíamente. Por otra parte, nuestra lección habla de la obra de reforma, de conocer la verdad y de ser fieles a la palabra de Dios, pero no lo hace. Es una forma muy engañosa de hablar, porque quiere dar a entender que ellos hacen eso, pero no lo hacen. Presentan de nosotros a la falsa profecía, el falso evangelio y el falso Dios, la imagen de la bestia. Como leemos en la lección del 19 de junio, dice, lee Juan 8:32, 7:7 y 7:7. ¿Qué promesas da Jesús con respecto a conocer la verdad y dónde encontrarla? En Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 8:32, ¿qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por supuesto, el ángel de la Odisea, la verdad lo va a hacer libre, pero la verdad no es la que aparece en nuestro folleto. Y dice nuestro folleto, el llamado final de Dios a su pueblo es que huya de los errores de Babilonia y que ande en la luz de la verdad eterna que se encuentra en su palabra. La clave de todo es la Biblia. Mientras la gente se apegue a la Biblia y siga sus enseñanzas, no será engañada en la crisis final, especialmente con respecto al sábado. Y el problema no es el sábado, el problema es la adoración de la bestia y de su imagen. Pero, como Dios le mostró a Elena de White y Jesús decía respecto a los fariseos, nosotros sí debemos hacer lo que dicen nuestros dirigentes, o sea, basar nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola, porque esa es nuestra única salvaguardia, es la forma en la que descubriremos al engañador, al anticristo bajo su disfraz. Como dice Elena de White, conflicto de los siglos 653, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿No? Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de ciencia, ni los creos o decisiones concilios, ni las buenas mayorías, nada de esto. O sea, nada de lo que figura en las 28 creencias fundamentales, dice ella. Ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos personalmente de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y si es contrario a un categórico, algo así dice Jehová, ¿qué indica eso? Claramente que al que dice algo contrario a la palabra de Dios no le ha amanecido. Entonces por eso ya dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, los que hayan arreglado sus lámparas y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. O sea, van a poder diferenciar claramente al verdadero Jesús del falso Jesús, a la verdadera doctrina de la falsa doctrina. Y nosotros, por supuesto, no debemos estar a oscuras respecto a lo que está pasando y va a pasar. Somos los llamados a leer, oír y guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y en Apocalipsis 22:7 Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y para eso tenemos que leerlas. ¿Qué hace el siervo fiel y prudente? Quiere hacer la voluntad de su Señor y por eso se esfuerza para entender las palabras de la profecía y las llega a entender con la ayuda del hombre de escobilla. Y después, ¿qué hace? Las predica, profetiza de nuevo, cumple la misión que Dios le dio. Como lo prometimos la semana pasada, como ya se hizo muy largo esta lección y no tenemos espacio, en un anexo presentaremos los hechos que nos muestran cuál es el verdadero cumplimiento de la profecía. Y con la ayuda de las Escrituras también descubriremos al engañador bajo su disfraz.
Eso es lo que trataremos de hacer. Pero como Dios le mostró a Juárez, el entender el mensaje de los tres ángeles es un tema de vida y muerte para el pueblo adventista. Y como Dios nos dijo, tenemos que predicarlo como Él lo dio. Tenemos que predicarlo en toda su fuerza notable, para que Él pueda actuar y pueda, justamente estas palabras, hacer la obra para las cuales Él las envió. Que Jehová los bendiga y los guarde, los guíe a toda verdad y tengan un hermoso y bendecido sábado.